Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. En esta noche vamos a comenzar con nuestro hermano Marlon preguntándole para arrancar qué es lo más sobresaliente que él le ha encontrado a la vida y al personaje llamado Martín Lutero. Bien, bueno, gracias hermano Edgar. Antes de iniciar de hablar un poco acerca de la vida de Martín Lutero, quería hacerlo desde el punto de vista o de la frase que lanzó John Hus, pues antes que Lutero apareciera en escena en la historia. 100 años antes, John Hus, un prerreformador, expresó unas palabras el día que lo ejecutaron por predicar la verdad, y dijo que hoy estás quemando un gusano, pero vendrá un tiempo o 100 años después vendrá un cisne que te aplastará. Estas fueron las palabras de John Hus, utilizando el término profetizando lo que iba a acontecer y lo que iba a pasar con este hombre Martín Lutero, que hoy podemos resaltar su nombre como el eje, como el centro, como aquel que llevó a cabo el grito de reforma a la iglesia que se encontraba imperando, y la iglesia tenía subyugada a toda la sociedad occidental. Entonces Martín Lutero, para los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando y quieren conocer un poco más acerca de la vida de Lutero, podemos decir que Martín Lutero era hijo de Jerón Lutero y Margarita. Nació el 10 de noviembre en 1483 en la localidad de Eidenben. Pasó su infancia en la pequeña ciudad minera de Monsfeld, pues este era el oficio de su padre. Y en ese tiempo los mineros pues no ganaban mucho dinero, como lo decía nuestro hermano Edgar. No era que Lutero nació en una cuna de oro, ni nació en un palacio, era de una familia humilde y común en la Alemania. Dice que en 1500, estudió en la escuela de San Jorge en Eisenach. Se dice que Lutero fue un estudiante con limitaciones económicas, que estudió con beca o becado, es decir, recibió alojamiento, educación gratuita. Por esta ayuda económica, Martín estaba obligado a cantar en el coro de la iglesia y se le permitía cantar en las calles para ganarse el pan. En 1501, Lutero se trasladó a la ciudad de Erfurt, que fue el lugar o el centro de erudición, o fue el lugar donde más tuvo preponderancia en su predicación y en su trato con la palabra de Dios, en esta ciudad de Erfurt, que era uno de los centros más famosos, centros académicos de Alemania. Era una universidad estrictamente ligada a la iglesia. Cada facultad de la universidad tenía su patrono especial y los profesores tenían que hacer juramento de no enseñar nada que fuera contrario a las enseñanzas de la iglesia. Por otro lado, parece que en los días del estudiante Lutero, como abogado y músico, fue un compañero alegre y sociable. Los biógrafos han llegado a señalar que el joven de Molfer era un estudiante brillante. Entonces, con esta pequeña porción, hermano Edgar, hermano Pastor Efer, queremos decirle que vemos que la aparición de Lutero en la historia, su juventud, él pudo vivir en carne propia todo el aparato, por decirlo así, espiritual de la época. Martín Lutero tuvo que lidiar durante sus primeros tiempos de estudiantes todo ese trato que tenía la iglesia con la sociedad. Lutero también hizo parte de ese entorno dominante de la iglesia constitucional
en ese entonces. Entonces podemos ver aquí, hermano Edgar, que nuestro hermano Martín Lutero, Dios lo llamó, Dios lo escogió poco a poco hasta hacerlo lo que hoy nosotros lo conocemos. Así es. Martín Lutero es el reflejo de toda una época. Decía uno de los historiadores que Martín Lutero era hijo de su tiempo. Es decir, en él se resumía el tipo de hombre que había sido modelado por una sociedad que venía haciendo tránsito del modelo medievalista, del modelo de la Edad Media, a una sociedad que comenzaba a echar raíces en el Renacimiento, y que Martín Lutero, a pesar de la apertura que la sociedad renacentista estaba llevando a cabo, no se dejó influenciar. O sea, su carácter, su personalidad no se plegó a esas posturas humanistas que el renacentismo le imprimía a una sociedad que estaba enclaustrada, pero que quería liberarse, quería romper con los moldes. A Lutero le preocupaba, y a lo que Lutero le interesaba era más el hombre interior, era más su relación con Dios, era más su entorno cercano, en especial su entorno religioso. Y frente a este entorno religioso, entonces vamos a pasar a nuestro hermano pastor, que tiene ya preparada esta parte. Ok, hay una pregunta que sale a relucir en todo esto. ¿Cómo llegó Lutero a ser monje? ¿Cómo llegó él a ubicarse dentro de...? Porque si estamos hablando de un hombre que no era cualquiera dentro de la iglesia tradicional. Era un hombre que tenía una posición. Cuando este hombre saca las tesis, este hombre tenía un reconocimiento, y más adelante vamos a hablar de eso. Pero ¿cómo empieza este hombre allí? Y resulta que él, cuando tenía 21 años, regresaba a la escuela después de haber pasado un tiempo con sus padres. Pero pasó algo particular con la vida de Lutero, que pasó como algo sobrenatural. Pero es que en el tiempo de Lutero, la iglesia católica usaba mucho, amedrentaba mucho a los fieles. La palabra amedrentaba, los asustaba, los mantenía bajo una manipulación de un Dios castigador, de ese Dios que se predica siempre, que mucha gente, incluso en este tiempo hay gente predicando a ese mismo Dios severo, más un Dios castigador que un Dios de amor, ¿verdad? Y el mundo vivía, en la sociedad vivía bajo esa atmósfera de miedo. Y cuando él caminaba, un rayo, amén, lo tiró al suelo. Y este hombre invoca a la patrona de los mineros, y era Santa Ana. Y él le pide, explícitamente le dice: ayúdame, me haré monje. Fue la experiencia que lo llevó a ordenarse como monje agustino. Ahora, ¿cómo la amedrentación lo lleva a él a convertirse en un monje? Y él ingresó al convento de los eremitas agustinos en Erfurt, contra las expectativas de sus padres, puesto que los padres soñaban que él fuera abogado y no monje. No esperaban que su hijo fuera cura, que se metiera a esta línea. Ellos esperaban que fuera abogado para que velara por ellos. Religiosamente, Lutero era un hijo de su tiempo. Edgar decía que era un hombre que era actual a lo que él vivía, y el Renacimiento no había hecho efecto en él. Recuerden que en el tiempo que Lutero está creciendo, era la época del Renacimiento, y había un avivamiento religioso, pero la religión más que todo amedrentaba, asustaba, y todos vivían en pro de la religión, pero no más que todo por amor, por convencidos, porque quiero, sino porque le tocaba, porque los amedrentaba, o porque muchos de los padres en ese tiempo obligaban a sus hijos a seguir las enseñanzas de la iglesia tradicional. Además, Lutero provenía del sector social más conservador en cuanto a la religión,
el de los campesinos. En ese sentido, Lutero era un típico alemán que soñaba con satisfacer los profundos vicios Vacíos. que le dejaba la religión. Sufría los efectos de una época en la que la iglesia atizaba el fuego del infierno a fin de atemorizar a los fieles e incrementar las prácticas de los sacramentos. Lo que ahorita yo les decía, y a los hermanos que nos escuchan, los amigos, era que no hay peor error. Por eso Lutero termina despertando en un momento, porque no hay peor error que amar algo, obligarte a amar lo que tú no quieres amar. Y eso era lo que hicieron la religión del entonces con Lutero. Y este hombre termina siendo un fraile, termina siendo un monje, pero no por amor, sino más bien por obligación. Temor, por miedo. La incertidumbre de cómo lograr una relación satisfactoria con Dios había hecho que Lutero buscara la vida del monasterio. La concepción de Dios como un ser que lanza rayos a quienes no hacían su voluntad afectó mucho a Lutero. O sea, ¿cómo termina este hombre buscando la vida religiosa? Simple y llanamente porque el temor le invadió el corazón. No porque este hombre, y él tenía una satisfacción, y era que cómo podía agradar a Dios. Y la única manera que encontró fue yendo hasta el servicio, en este caso como un cura. Así llegó a ser monje este hombre, así entró a la iglesia tradicional. Antes de pasar al hermano Edgar, quería decirle que con relación a lo que usted estaba hablando, con respecto a que la iglesia mantenía un mensaje feroz, por decirlo así, a la sociedad, sencilla y llanamente porque el pueblo raso o el campesinado o los del vulgo, para darle otro nombre, no leían la Biblia, Pastor Efer. Era imposible. No tenían acceso a los textos bíblicos y solo conocían una parte de Dios, y era el Dios vengador, el Dios castigador, el Dios que te manda un rayo, el Dios que te lleva al infierno. Pero ese Dios de amor, de misericordia, de compasión, de perdón, no era el que se le predicaba al pueblo. Obviamente la iglesia lo hacía por intereses económicos o otro tipo de cosas. Y Lutero llega así, Lutero llegó torcido, pero en medio del camino Dios les fue mostrando cuál era la salida y cómo podía hallar descanso en su alma, y era a través de la palabra de Dios. Así es. Lutero tiene una tendencia que registran los historiadores acerca de él en cuanto a las necesidades espirituales que como hombre de su tiempo él presentaba, y es algo muy propio de Lutero. No todos los reformadores llegaron por el mismo camino. Zwinglio, Calvino, John Knox, no todos atravesaron el proceso que tuvo que atravesar Lutero, porque Dios tiene un propósito para con cada quien, y cada hombre de la Reforma es una experiencia muy propia, es una experiencia muy particular. Por eso hablamos de la Reforma de Lutero, porque él es el gestor, el iniciador, pero alrededor de toda la Reforma hay un conjunto de hombres que van a protagonizar esta historia. Y en particular Lutero tiene algo, y es que Lutero vivía en unos afanes demasiado profundos con su vida interior. Era un hombre desesperado, ansioso, angustiado por la relación para con Dios. Tanto es así que su confesor espiritual, su guía espiritual, en un momento determinado sintió que Lutero lo estaba ahogando con su forma de ser, con su estilo, con su práctica, porque Lutero era de los que podía demorar hasta 6 horas en confesión. Imagínense eso, 6 horas en confesión. Todos los que hemos pasado por el catolicismo, y no me avergüenzo, porque ¿para qué vamos a avergonzarnos si todos pasamos en nuestra cultura por el sistema católico? Pero para quienes conocen acerca de la confesión, usted sabe lo que es 6 horas confesándose.
¿Ah? ¿Cómo se sentirá el sacerdote, el guía espiritual? Cansado, aburrido, y ese era el acecho. Lutero vivía en un acecho, y llega un momento en que el confesor tiene que decirle: Lutero, pero no te preocupes, que Dios no está molesto contigo. Ya, más bien el que está molesto contigo eres tú. O sea, era tanta la preocupación de Lutero, y Lutero pasa por esa experiencia traumática, porque es una experiencia traumática, el llamamiento de Lutero y el desenlace y la forma como él va a dar el paso decisivo a la vida monástica. Claro. Viene precedida de ese trauma, de esa búsqueda que no fue tranquila, apacible, no fue que en un día místico Dios se le apareció y él dijo: gracias, Señor, ya entiendo que me llamaste. No, su proceso fue bastante traumático, y eso lo marcó mucho. Por eso es bueno conocer los detalles biográficos de estos hombres, porque nos dan a conocer que ellos también fueron de carne y hueso, Claro. con muchas emociones, con muchos sentimientos encontrados, con muchos errores, pero también con una gran capacidad de lucha, con una gran capacidad de amor, de persistencia, y de creerle a Dios lo que Dios les había entregado. Por eso vamos a preguntarle a nuestro hermano Marlon, ahora sí, porque me le dio la vuelta a la pregunta: ¿qué es lo que más le ha gustado o qué es lo que más le ha impresionado de Martín Lutero? Bueno, hermano Edgar, y a los hermanos que nos ven, que nos escuchan, hay muchas cosas que destacar en la vida del fraile, en la vida de este hombre que sacudió con sus tesis a toda Europa. Y bueno, esa sería mi respuesta, hermano Edgar. La capacidad que tuvo Martín Lutero para elaborar sus 95 tesis y colocarlas en la puerta de la iglesia, en el castillo de Wittenberg. Ahí, digo que ahí fue el momento donde Martín Lutero alzó su voz. Fue el momento donde Lutero tomó la decisión, porque no fue que Lutero se convirtió en un monje y al año siguiente colocó las tesis, no. Lutero pasó todo un proceso de estudio, mirando la práctica de la iglesia, cómo era el ambiente, hasta que él tomó la decisión y decir: realmente la iglesia está errada, el sistema está errado, está fallando, el sistema está mal, se necesita un cambio. Y fue esas 95 tesis que Edgar, en menos de 2 meses, fue el escrito más leído en toda Europa. Se convirtió en un bestseller. Así, señor. Fue un bestseller, las 95 tesis, eso mejor dicho. Póngase usted en el nivel de 100 años de soledad. Ya, Bueno, así como apareció, hasta más todavía. Y hasta más, así como apareció 100 años de Todavía lo soledad, siguen leyendo. así fueron 95 tesis. Hay algo, Edgar, y Antes de ir a la pausa, ¿sí? Ok. Cuando este hombre empieza, bueno, no sé si me adelanto, pero él empieza su revolución. Edgar hablaba de el que lo confesaba a él, le dijo: tú sirves para otra cosa, y lo puso a enseñar en la misma universidad donde él estudió, le puso a enseñar la palabra del Señor. Hay un texto bíblico que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y todo ese peso de culpa que él sentía, y toda esa gran cantidad de incógnitas que tenía en su mente, cuando él empieza por obligación a leer más la Biblia, porque la tenía que enseñar, lo que le hicieron fue un bien a él, porque toda esa clase de preguntas y dudas empezaron a ser respondidas por la misma palabra. Y es ahí donde él se da cuenta y dice: aquí esto necesita una revolución, porque la palabra tiene que ser el punto de partida para todo. Y a mí me impresiona la valentía que este hombre tuvo, porque enfrentarse a la iglesia tradicional en ese momento no era fácil. No era fácil. El poder que tenía económico, social, político, la iglesia tradicional, y este hombre pega esas
clava esas tesis en la puerta de la iglesia y se le vino el mundo encima. Pero Así el hombre el hombre fue realmente un valiente, pero la valentía provino fue del haberse quitado la venda por el poder de la palabra. Amén. Vamos a tocar un temita para cerrar esta primera parte, que tiene que ver con la búsqueda de la perfecta satisfacción espiritual. Un título bastante especial, y yo quería preguntarle a nuestros hermanos qué peso pudo tener en la vida de Martín Lutero su confesor. Claro, sí. Johann Vos Staupitz era el confesor de Lutero, era el hombre que estaba puesto como el sacerdote y guía espiritual de Martín como monje. Recordemos que Martín Lutero se ordenó como fraile en el monasterio de los agustinos. Cabe resaltar, hermano Edgar, que los agustinos por Agustín de Hipona, que era el hombre que predicaba acerca de la gracia de Dios, siempre fue su mensaje primordial acerca del amor, el perdón de Dios. Y pues Martín Lutero se enfiló a esta orden eclesiástica. Y este hombre, cuando llega ahí, obviamente todos los monjes le colocan siempre a un hombre que los cuide, que los guíe. Y este hombre lo ayudó a Lutero. Como tú lo decías, había momentos en que se irritaba por esa búsqueda de la satisfacción porque Martín Lutero lo que quería era sentirse en paz con Dios. Recordemos, amados hermanos, que el Dios que se predicaba en el medioevo era un Dios subjetivo, un Dios idealizado, no el Dios de la Biblia, sino el Dios que la iglesia había implementado para tener subyugado al hombre. Y cuando Lutero llega ahí, llega queriendo satisfacer a Dios. Es imposible porque el único que satisfació a Dios fue a Cristo en la cruz del Calvario. No es el hombre con su esfuerzo. Y al ver que su confesor Staupitz vio que Lutero tenía ese deseo, esas ganas, pero a través de otros medios, él dijo: este hombre, con todo ese deseo que tiene, con todo ese ferviente deseo, porque Lutero no solamente duraba 6 horas confesándose, sino que hacía votos de castigo, hermano Edgar. Recuerde que los monjes tenían un trato diferente. Ellos hacían voto de pobreza, ellos se iban a los enfermos, se iban y hacían todo tipo de cosas, porque en ese momento la gente ganaba la salvación por obras. Y este hombre dijo: este hombre, así como ese deseo que tiene de hacer todas estas obras, lo voy a colocar como un hombre que predique la palabra, un hombre que estudie la palabra. Y así fue la manera y la forma que este confesor Johann Vos Staupitz guió a Lutero y lo envió para que fuera un catedrático de la palabra de Dios. Quiero leerle aquí un poco acerca de la pregunta para responder Edgar. Staupitz tuvo la brillante idea de que Lutero fuera profesor en la misma universidad de Erfurt. Creía que Lutero debía enseñar cátedra de la Biblia y que eso le ayudaría a calmar sus angustias. Entonces vemos aquí la providencia de Dios. Dios iba guiando a Lutero. ¿Y a quién colocó para que lo ayudara? A este sacerdote Staupitz, que es el que lo lleva a que Lutero pueda estudiar la palabra de Dios de una manera exhaustiva. Dice que esa fue la oportunidad para que el fraile se encontrara directamente con las Sagradas Escrituras. Fue así como el 10 de agosto de 1513 empezó sus clases del libro de los Salmos. En 1515 enseñó sobre las cartas paulinas a los romanos y en 1516-17 sobre Gálatas. Fue así como Lutero, a través de la lectura de la Biblia, empezó a encontrar la paz personal y al mismo tiempo a darse cuenta de los errores
de la doctrina de la iglesia. Y hay algo aquí, hermano Edgar, ya para culminar. Es que así como Lutero tuvo esa capacidad para levantar su voz, así estaban muchos con el deseo, con las ganas, pero estaban reprimidos por algo. ¿Y cuál era ese algo? El ser excomulgado o ser llevado a la Inquisición. Por eso muchos, hermano Edgar, no estaban a favor de las doctrinas de la iglesia, pero Lutero fue el hombre que Dios escogió. Y así como Dios va escogiendo, Él va colocando. El propósito de Dios se va cumpliendo en la historia. Y Él te va colocando a las personas necesarias y las personas que te ayudan para sus propósitos. Y así fue el sacerdote Johann Staupitz, ese Dios que lo puso para que ayudara a Lutero. Así es. Y aprovechando aquí la presencia de nuestro pastor, el pastor F, voy a repetir casi que la misma pregunta, porque para mí tiene mucha trascendencia este momento en la vida de Lutero, porque es que le cambia, le da un vuelco, ya lo enrumba. Y muchas veces necesitamos en nuestros momentos críticos y en nuestros momentos de angustia una luz. Y esa luz no solamente va a venir del cielo, sino que esa luz la podemos tener al lado, o podemos tener más oscuridad. La pregunta es, pastor, ¿usted cómo puede, más que apreciar, cómo mide, cómo toma ese rol de una guía espiritual, de un director espiritual, trayéndolo al tiempo presente y al modelo de la iglesia evangélica? ¿Cómo podría hacerse un paralelo, una analogía hoy en día para que, así como Lutero gozó y tuvo la oportunidad de recibir esa ayuda de un hombre que lo conocía de cerca porque había tratado con él durante muchas jornadas, creemos que esa guía espiritual y ese rol de tener un amigo cercano que conozca nuestras confesiones sigue teniendo validez y hoy en día en la vida cristiana? Bueno, claro. O sea, hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Depende con quién usted se junte. Eso va a determinar los resultados de nuestra vida. Ahora, cuando nosotros llegamos al Señor, por ejemplo, Dios siempre va a proveer, y Marlon decía algo muy puntual, según el propósito de Dios en tu vida. Dios te va a ligar, te va a juntar con gente que te va a llevar de la mano hasta el cumplimiento de ese propósito, que va a ser un puente, amén, que va a ser una unión, que va a ser una conexión. Y este hombre, el profesor de él, su guía, se dio cuenta de algo que él portaba, de que el mismo Lutero no se había dado cuenta. Porque es que hay gente que nos ayuda a nosotros a descubrirnos a nosotros mismos y dice: mira, tú eres capaz para esto. Por ejemplo, yo hablo por mí. Hay cosas que yo no sabía, pero los líderes que Dios pone a uno a su lado le van dando a uno como que: mira, tú sirves para esto, tú no sirves para cantar, no te pongas porque tú eres predicador, entonces ya tú te enfilas a eso. Pero alguien te tuvo que guiar, alguien te tuvo que mostrar y llegar. Decía: no solamente es Dios quien nos guía, Dios va a poner a gente que tiene una lámpara más grande que la nuestra y nos va a alumbrar el camino. Incluso el mismo guía que tuvo, llegó un momento en que se le enojó, y eso también le hizo entender él le dijo: mira, vuelve aquí cuando realmente Dios tenga algo que perdonarte, porque me estás haciendo perder el tiempo a mí aquí, y tú estás bien, no, tranquilo, pero si lo traemos a este tiempo, ¿cuántos ministros, cuánta gente, cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios han perdido el rumbo, Edgar, porque nunca han querido obedecer a alguien que Dios le puso a su lado? Porque es que la guía no significa que te digan que todo lo que estás haciendo está bien. La guía a veces te va a decir que estás equivocado, que no es el camino el que llevas, y que a Lutero este hombre no le aprobó las 6 horas de confesión. Le digo: no, ya estoy cansado de estar aquí todos los días 6 horas y tú hablando yo.
Entonces, mejor dedícate a predicar la palabra, enséñala porque sirves para esto. Y qué bueno sería que, o sea, Marlon decía, Lutero no llegó a ser un reformador de la noche a la mañana. Lutero se formó para poder reformar. Y aquí es donde la gente no entiende que la formación es importante, y eso nada más lo da quien está a tu lado, quien te soporta, quien te ayuda, quien te escucha, quien te da la palabra oportuna o el regaño oportuno, porque a veces nosotros también necesitamos una exhortación oportuna. Entonces bendecimos la vida de, a ver, busco el nombre del profesor aquí, de Josh Staupitz. Bueno, yo bendigo la vida de este hombre, que Dios lo usó para poder formar la vida del reformador. Si lo traemos a este tiempo, todos necesitamos a alguien que nos forme, un mentor, mentor que nos ayude, que nos soporte, pero que también que nos aliente a seguir adelante. Amén. Así es. Y para cerrar en esta etapa de la vida de Martín Lutero, el hecho de Martín Lutero haber pasado por un proceso académico de ponerlo en contacto con las escrituras, fue el punto de partida. Es el punto de partida porque Martín va a entrar en una relación más directa con la palabra, más directa con la escritura, más directa con la Biblia. Y aquellas cosas que en la vida de Martín estaban oscuras, sombrías, comienzan a despejarse. Y comienzan a despejarse porque no es fácil, digamos, para ese tiempo muchos de los sacerdotes eran analfabetas desde el punto de vista teológico, y el estudio de la Biblia era hecha de una forma tangencial, porque solamente los grandes jerarcas como los cardenales, los obispos y el mismo papado eran quienes tenían la autoridad de interpretación. Pero al estar Lutero en contacto con las escrituras, va a haber un libro que va a tocar el corazón de Lutero, y va a ser el libro de Romanos. El libro de Romanos es el libro, va a ser la llave que abre el espíritu de la Reforma. Entonces, en ese sentido, la guía espiritual de Lutero supo dar en el clavo, como dicen nuestros abuelos. Dio en el clavo porque lo puso en el camino preciso, encauzó a un hombre desesperado. Aquí tenemos una pregunta de nuestro hermano Pablo Emilio Marimón. ¿El protestantismo nace con el estallido espontáneo de Martín Lutero cuando coloca las 91 tesis, o ese acto fue el resultado de algo que ya venía dilatando por el abuso y la imposición de la Iglesia Católica? Repito la pregunta para los dos, el que la quiera responder asume. Una pregunta: ¿el protestantismo nace con el estallido espontáneo de Martín Lutero cuando colocó las 95 tesis, o ese acto fue el resultado de algo que ya venía dilatando por el abuso y la imposición de la Iglesia Católica? A ver, ¿cuál de los dos? Podemos decir que Martín Lutero venía preparándose. Ya en la historia nos muestra que habían prerreformadores, quiere decir que ya venía un proceso que al interior de la iglesia, porque cabe resaltar que tanto John Hus, John Wycliffe y Pedro Baldo hacían parte de la misma iglesia. O sea, la misma iglesia internamente quería una reforma, y por la misericordia de Dios, Lutero es el encargado de levantar esa voz fuerte. Un predicador cierta vez dijo que Martín Lutero no sabía el efecto que iba a causar, Pastor Efer, la magnitud de sus 95 tesis. Dice que Martín Lutero era como un ciego que está en una iglesia y comienza a golpear la campana. Comenzó a hacer ruido sin darse cuenta. Y estas tesis de Lutero llegaron a toda Europa, infundieron
estuvieron todo el mundo pendiente a estas tesis, a ver qué era lo que Lutero quería hacer, y realmente se dieron cuenta de que querían un cambio. Así que espontáneo no fue como tal, ya Lutero estaba buscando la manera oportuna, porque fíjese que hermano Edgar y hermano Pablo, Lutero no colocó las tesis el 2 de noviembre, no colocó las tesis el 25 de diciembre, no colocó las tesis el 1 de enero, no, lo hizo un día festivo. Dice que el día de todos los santos, un 31 de octubre, quiere decir que él no lo hizo de una manera predeterminada, sino que ya él sabía qué iba a hacer. Es pues mi respuesta. Amén. Así es. Déjeme decirle que espontáneo no hay nada. Nada en la vida es espontáneo, porque todas las cosas que se dan en el acontecer histórico del hombre, ya sea en lo individual o en lo colectivo, tiene una causa. Nada se da de la noche a la mañana. Siempre hay unos factores claro, que se van gestando, y esos factores que se van gestando, llega un momento determinado, a lo que está escondido lo saca a la luz pública. Así es. Bueno, hay otra pregunta, ya como respondió nuestro maestro Marlon, esta le toca al pastor Éfero. La pregunta es, ¿qué tanta relevancia tuvo la frase "el justo por la fe vivirá" en la época de la Reforma? Yo creo que tomó la más fuerte, o sea, la fuerza más impresionante fue esa, la fe. Hay una frase de Lutero que dijo, yo no puedo, cuando le contesta a las autoridades, le dijo, mi conciencia está basada en la palabra, y si me voy en contra de mi conciencia, me voy en contra de mi fe. Y ahí la relevancia más grande de la fe es cuando tú estás atacado, y por el justo por la fe, y nosotros solamente relacionamos esa parte a la comida, a lo material, pero Lutero preservó su vida fue por esto, por la fe. Él le dijo, o me van a matar o me van a hacer lo que quieran, pero yo no renuncio a mi fe. Yo creo que ahí la palabra de Dios es actual, es de pasado, presente y es futurística también. Y la palabra del Señor es aplicada a cualquier momento de la historia. Y amén. El justo, que en este momento, en este caso podemos llamarle justo a Lutero, preservó su fe hasta el final, y Dios lo preservó a él, de tal manera de que mucha gente, Dios usó a muchas autoridades para preservar la vida de Lutero, porque el propósito, aquí hay algo que es claro, y nosotros estamos hablando de una reforma, y el propósito de Dios era lograr una reforma para que el pueblo despertara de la ignorancia espiritual que tenía, pero también del yugo que mantenía la iglesia. Pero el propósito, no hay un propósito que no se cumpla en base a la fe. Si el hombre o la mujer de Dios no tiene la fe, no va a llegar a un propósito. Yo creo que, y para quien hizo la pregunta, sí, fue muy relevante ese texto bíblico en la vida de Lutero, más el justo por la fe vivirá. Quería aportar, ¿puedo, hermano? Sí, claro. Al hermano que hizo la pregunta, ¿quién fue el que hizo la pregunta? No le voy a cobrar. No tiene. Es anónima. Bueno, tiene que revelarse. Fue madre. Bueno, el justo por la fe vivirá. Vamos a entrar a una pausa. Miren, para ese periodo, para ese tiempo, la iglesia empleaba un medio para la salvación del hombre, y esas eran las reliquias, ¿cierto, hermano Edgar? Claro. El mismo Papa era un ente de salvación para el hombre. Si ibas a Roma, de eso vamos a hablar más adelante, y tocabas tal cosa, si hacías esto, tu alma no iba al purgatorio, lo uno y lo otro. La sociedad estaba bombardeada por todo este fetichismo y por toda esta amalgama de error de la iglesia, que el hombre podía ser justo a través de las cosas agregadas del sacrificio de Cristo. Escuche bien esto. Y Martín Lutero, cuando dice el hombre por la fe vivirá, es la fe en Cristo Jesús. Es lo único que nos puede hacer salvo, porque estamos hablando un tema soteriológico que la iglesia quitó
quitó a Cristo o le añadió al sacrificio de Cristo, le añadió toda una parafernalia de cosas, Pastor Efer. Y si haces esto, eres salvo. Y si haces esto, colocó un mar o una pirámide de muchas cosas para tú ser salvo. Pero Lutero dijo: no me vale ni el crucifijo, no me vale nada. El justo por la fe vivirá. Así es. Esta frase se va a convertir en luz en términos espirituales para la reflexión acerca del rol de las escrituras en la vida del creyente. Y por eso Martín Lutero tiene una experiencia muy positiva con el libro de Romanos y igualmente con el texto de Gálatas. Y qué decir de los salterios, que fueron los que le dieron la paz espiritual. Amén. En términos de su corazón. Pero también la vida de Lutero está llena de altas y bajas. Lutero en el año de 1508 pasa de Erfurt al pequeño convenio de Wittenberg, y era el lugar donde se iba a llevar a cabo el desarrollo de sus clases. Pero estando ahí, al cabo de unos años, esta experiencia académica de Lutero va a ser interrumpida. Ahora, yo hago la pregunta para promover el desarrollo. El hecho de que Martín Lutero lo interrumpiera aparentemente podía convertirse en algo positivo o en algo negativo. Y iba a ser enviado a Roma. ¿Qué sacerdote de la época de Martín Lutero no iba a desear que lo enviaran a Roma? Era el premio gordo de la lotería, el premio de Navidad. Y Martín Lutero va a recibir esa oportunidad. Así que esta pregunta se la dejo. O sea, ¿cómo marca la visita y la experiencia de Roma a la vida espiritual y en la vida del reformador Martín Lutero? ¿Cómo lo marca? Entonces, esta lo vamos a hacer después de comerciales. Vamos a continuar con la pregunta. Decíamos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en esta hora, para meternos en la experiencia de Martín, que hay experiencias, toda experiencia marca, y en algunos casos para bien, otros para mal. En la vida del reformador hay una experiencia, y es que Martín es invitado, es trasladado a Roma. La pregunta es: ¿qué tanto pudo afectar la estadía? ¿Benefició, alejó, fortaleció? O sea, ¿de qué le sirvió y de qué le valió al reformador, a Martín, separarse del claustro universitario e ir a parar al Vaticano y tener una experiencia más cercana con lo que es la iglesia institucional, con la jerarquía, cerca del Papa, conociendo el Vaticano, conociendo el modelo en vivo y en directo? La pregunta para nuestro hermano Efer. Bueno, hay experiencias en la vida que te marcan, y a Lutero lo marcó. Vuelvo y reitero la palabra propósito. Dentro del propósito era necesario que Lutero fuera a Roma, para que Lutero pudiera seguir despertando. Ya venía con la conciencia intranquila, con la ansiedad de no poder encontrar satisfacción. Dice que en 1508 Lutero fue trasladado de Erfurt, el pequeño convento de Wittenberg, para enseñar en la universidad de esa localidad. En 1511 ese trabajo fue interrumpido por un viaje a la ciudad santa, o a Roma. Allí vivió toda clase de desilusiones. Le asombró la superficialidad de la vida de los sacerdotes italianos y pudo oír muchas críticas acerca de la iglesia. Entre ellas estaba la degradación moral que vio, le produjo gran repugnancia. El recuerdo de las experiencias tan negativas de Roma contribuyó a endurecer su posición contra la Iglesia Católica Romana. Cuando regresó de Roma, terminó sus estudios doctorales en teología,
En 1517, para 1517, Lutero ya había ganado prestigio entre los estudiantes. En esa época escribió en contra de la teología escolástica. Declaró que en fondo era peligrosa y que había desechado las escrituras, las doctrinas, agustinas de la gracia. Ok, el reformador va a Roma, se da cuenta de lo que igualmente hoy en día se habla del interior del papado, del interior del Vaticano. Se da cuenta de que mientras que los sacerdotes en Alemania se esforzaban, los de Roma, en palabras castellanas, la cogían suave, vivían más relajados. Y este hombre empieza a llenarse de desilusión por su iglesia, empieza a ser afectado y dice que ahí es donde él empieza a despertar, y él dice: no es como yo pensaba, no es como me habían enseñado. Si la pregunta es ¿en qué influenció ese viaje a Roma? Terminó de despertarlo, terminó de ponerle los pies en la tierra, ¿verdad? Terminó de convencerse de que esa angustia que él tenía por dentro no podía ser satisfecha, por los hombres, porque los hombres estaban igual o peor que él. Y este hombre empieza a despertar, y es de allí donde él empieza a enseñar en contra de ciertas enseñanzas que habían recibido, y empieza a despertar. Entonces este viaje a Roma lo despertó dentro del propósito divino, y porque todo esto tiene que ver con un plan divino del Señor. Dentro del plan divino de Dios, no sé si ustedes recuerdan, claro que me imagino que sí, cuando Pablo está frente a Festo y Pablo apela a ir a Roma, y Pablo le dice, Festo, creo que es Festo que le dice a Pablo: has pedido ir a Roma y a Roma irás. Dentro del propósito de Pablo era necesario ir a Roma para predicar la palabra allá a los gentiles. Dentro del propósito de Lutero también era necesario que él fuera a Roma. Edgar dijo algo: para todo sacerdote del tiempo era impresionante, era lo máximo ir a Roma, y él viene de un pueblo pequeño, no es un hombre tan porque también dentro de la iglesia había mucha influencia y no todo el mundo podía llegar a cargos y este hombre va a Roma, pero dentro del propósito Dios le permite vivir experiencias negativas para que despertara, para poder hoy estar hablando de esa experiencia. Vamos a aprovechar un corto. Hay una pregunta aquí del hermano Hernán Durango. Hernán dice: maestro, después que esas 95 tesis, ¿cómo reaccionó la iglesia ante este revolucionario acontecimiento? Bueno, el resultado es proporcional. La iglesia al principio creyó que eran cuestiones de un sacerdote, cosas pequeñas, pero al ver que las tesis o las proposiciones de Lutero fueron socavando, fueron extendiéndose en toda la Europa, la iglesia enseguida reaccionó y envió a sus teólogos, envió a todo su personal administrativo, eclesiástico, a que fuera a ver qué era lo que estaba ocurriendo y qué era lo que estaba pasando. Y Lutero tuvo debates, John Eck, el mismo Erasmo de Rotterdam, hubieron varios, Cayetano, que también era otro a favor de la iglesia católica. O sea que la reacción de la iglesia fue certera, fue enseguida a decirle a Lutero que se retractara o que dejara sus doctrinas. Y obviamente Lutero era intransigente, de verdad. Lutero fue un hombre valiente, un hombre que se enfrentó a todos ellos. O sea, la reacción de la iglesia no fue quedarse callada, sino que decirle: Lutero, o dejas todo lo que colocaste, tus tesis y esas cosas, o si no vas a ser expulsado de la iglesia, excomulgado, como ocurrió y pasó. Así es. El manejo que hace Lutero de las tesis no es más que una búsqueda de abrir un debate,
O sea, Lutero con estas proposiciones aspiraba y quería abrir el debate público sobre el problema de las indulgencias, sobre el mal manejo que se estaba haciendo por parte de la Iglesia Católica, especialmente del papado, sobre el manejo de los dineros, sobre ciertos aspectos que tenían que ver con la fe, con el pecado, o sea, toda la parte doctrinal. Lutero entra a cuestionarla, y el proceso de rebeldía va a ser un proceso lento. Antes de 1517, Lutero era conocido como un hombre obediente, tranquilo, apacible, sometido a la autoridad. O sea, era un modelo, pero en todo este proceso lo que podemos decir es que no hay, digamos, una mala intención. Uno no puede decir, lo que pasa es que Lutero era de mala leche, él quería dañar el camino a la iglesia. No, esto fue un proceso de apertura, de luz, ¿verdad? Y en esto estaba el plan de Dios, porque la iglesia católica tuvo que ser estremecida, y Dios escogió un hombre, y escogió después a otro grupo de hombres, y comienza a romperse ese círculo que durante varios siglos tuvo la iglesia católica romana, dominando y sujuzgando al pueblo creyente, al pueblo de la iglesia, que le era negado el derecho de conocer la Escritura y de conocer la palabra de Dios de primera mano, como era la Biblia. Por eso la Reforma, y Lutero lo que hace a través de las 95 tesis es plantear la discusión, decirle a la iglesia, ábrase al debate y examinemos quién tiene la razón y en dónde está la verdad. Ese fue el propósito de las 95 tesis. Por eso ganó tanta aceptación que al mes en toda Europa Occidental ya las conocían. Lo cual quiere decir que la gente estaba ansiosa del cambio, de la transformación y de tener una vida espiritual diferente. Así es. Vamos a entrar ya de lleno a lo que estamos. Ya la pregunta nos metió en el campo de las indulgencias. Así es. Porque hablar de las indulgencias es hablar de las 95 tesis. Porque las indulgencias es, como quien dice uno, es el punto, es la corona de todo el proceso. Acuérdense que Martín Lutero va escalando, porque el proceso de rebeldía o el proceso de formación, su experiencia por Roma, como narra el hermano Efer, lo que hizo fue afirmar en Martín la razón. Así se dio cuenta de primera mano que realmente lo que se experimentaba en el Vaticano, lo que se experimentaba en Roma, era un total caos. La iglesia prohijaba el pecado, convivía con el pecado, cohabitaba con el pecado. Así es. Entonces, Martín Lutero, en vez de venir de Roma lleno, satisfecho, fue aburrido. Y bien aburrido vino porque pudo confirmar y ver con sus ojos y tener la experiencia directa de que la iglesia católica definitivamente andaba en crisis, ¿verdad? Entonces, eso lo golpeó él profundamente, pero lo golpeó al final para bien. Para bien. Porque lo afirmó en las ideas con las cuales él venía ya trabajando. O sea, no estaba equivocado. No era Martín, era Dios que venía abriendo camino. Entonces, su viaje aparentemente fue inútil, pero en la práctica fue el punto de partida. Por eso el problema de las indulgencias, les pregunto, las indulgencias que vienen desde el siglo VII, porque las indulgencias en la iglesia no fueron en ese momentico, en ese tiempo, no, ya las indulgencias venían desde el siglo VII haciendo camino, manejándose en el ambiente eclesiástico de la iglesia, pero que pasaron de lo tibio a lo caliente. O sea, primero fue como encubierta la cosa, pero llegó un momento en que se desnudaron y mostraron su real catadura. Y la real catadura fue que la construcción de la catedral de San Pedro, la basílica, fue el punto de partida para que el papado le dijera a los grandes prestamistas, a una de las casas financieras de Europa, que necesitaban el anticipo de los recursos para poder construir la iglesia.
¿Y cómo financiaba la iglesia entonces el pago de esos recursos? Con las indulgencias, ¿verdad? Así es. Y las indulgencias fueron el leitmotiv, fueron el motivo que terminaron por aburrir a Lutero, porque hay que decirlo así, Lutero se sintió aburrido y no encontraba otra salida. Por eso la pregunta es, ¿cuál de las 95 tesis que ustedes tienen pueden señalarnos de una manera directa las preocupaciones de Lutero en cuanto a la relación entre indulgencia, salvación? Bien, déjame definir un poco más, Edgar, acerca de lo que son las indulgencias para responder después lo de las 95 tesis. Y le traemos a los hermanos, yo creo que hermano Edgar, aquí ponemos en conocimiento a muchos hermanos que si usted le pregunta, tú eres protestante, ¿por qué? No sabe, no sé ni qué es eso. Entonces hoy está aprendiendo del por qué las iglesias, porque si hay algo que nosotros debemos reconocer, Pastor Efer y hermano Edgar, es que todas las iglesias que se desligaron de Roma, todas las primeras iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, todas esas iglesias, todo el mover pentecostalista, congregacionalista, todos hacemos de ahí, de alguien de un día que se dijo, no quiero romper contigo, no estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy usted está aprendiendo eso, amado hermano, porque usted es protestante. Y es bueno siempre que usted pueda conservar la historia, sugerencias espiritual de dónde nació. Hay personas que piensan que nacieron así. Después de la iglesia primitiva vinimos nosotros. Y es mentira. Todo fue un proceso. Hoy, ¿por qué estamos predicando la palabra libremente? Porque hoy leemos la palabra libremente. Porque hubo alguien que se levantó a defender la verdad. Así que, con el tema de las indulgencias rápidamente, sé que el tema de las indulgencias fue lo que sacó de las casillas a Lutero. Fue la gota que rebosó el vaso. La práctica de las indulgencias existía mucho antes de Lutero, aunque nunca tuvieron asidero bíblico. La iglesia la practicaba desde el siglo VII hasta el siglo XI y hacía parte de la vida de la iglesia. A finales del siglo XIII se introduce un elemento nuevo: la publicación de bulas confesionales. Estas bulas capacitaban al que las adquiría para conseguir la absolución plena de parte de cualquier sacerdote toda la vida. Estas bulas eran unas especies de seguros, aseguraba contra el pecado y ofrecía la vida eterna cuando muriere. El poseedor de esta dicha bula estaba salvado de cualquier eventualidad y el sistema se iba refinando. Para finales del siglo XV la actividad espiritual se había convertido en una transacción comercial y la gente hablaba del negocio santo. Tan pronto como apareció el sistema de indulgencias, los creyentes se angustiaron por los parientes muertos, que de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia estaban en el purgatorio. Lutero en principio no atacaba las indulgencias, ya que compartía la opinión que la iglesia tenía derecho a conmutar lo que había impuesto. Aunque los grupos llamados herejes tales como los valdenses, cátaros y guedefistas atacaron fuertemente, no fue hasta 1517 que Lutero se inquietó con motivo de la indulgencia relacionada con la construcción de la Basílica de San Pedro de la ciudad de Roma. Lutero fue cansándose de ver el tratamiento que se le daba a las indulgencias y empezó a atacarlas en sus sermones por medio de sus discursos. Lutero aseguraba que la práctica de las indulgencias era peligrosa porque desplazaba la verdadera contrición hacia Dios. Entonces el tema de las indulgencias, Pastor Efer y hermano Edgar, eran bastante graves porque apuntaban a la salvación. Era tremendo. Y vemos que en ese periodo, en ese tiempo, la iglesia utilizaba el medio de las indulgencias para asegurar la salvación del ser humano. Tanto era la ignorancia que había, hermano Edgar y el Pastor Efer,
que la indulgencia para la Basílica de San Pedro, para tú obtenerla, pagabas esa indulgencia, te aseguraba a ti tu vida del pecado. Cuando murieras ibas a ser salvo, y tu pariente que estaba muerto hace 10 años salía del purgatorio directamente al cielo. Entonces era tremendo. El mundo vivía en tinieblas, porque reemplazaron la sangre del Cordero, la cruz de Cristo, el sacrificio del Señor, por todo un invento de los hombres. Así es. El tema de las indulgencias y el manejo de las bulas hicieron carrera. Era una forma de control social que ejercía la iglesia al interior, no solamente del pueblo, sino de las coronas a nivel de los reyes. Acuérdense que en muchos casos las bulas que daban permiso para contraer segundas nupcias eran manejadas de manera diplomática entre los cardenales del respectivo imperio, del respectivo reino, ante el Vaticano y ante el Papa. Y siempre que la bula iba a favor de ese rey o de ese reino, tenía que darse algo a favor. O sea, esas bulas nunca fueron dadas de manera gratuita, ni eran dadas por un problema de fe. Siempre tenía que haber un pago o un beneficio. Y muchas veces los beneficios tenían que ver con dinero, con cargo, con influencia, con pactos, con convenios. Por eso la iglesia reinaba, porque la iglesia llegó a tener el control sobre el hombre. Claro. Bueno, aquí nos están remitiendo una pregunta. El hermano Giovanni Marimón pregunta. Dice: teniendo en cuenta todo lo último que expuso el hermano Marlon, en medio de tanto engaño e ignorancia, ¿cómo se salvaban de verdad las almas? A ver, ¿quién de los dos quiere? ¿Cómo de verdad? Pastor Efer, ¿cómo se va a salvar? Se van al infierno, varón. Y créeme, esa pregunta está en el espíritu. Yo estaba pensando de verdad las almas. Yo ahora mismo estaba pensando en eso. Yo decía, ¿cuánta gente, los papás, estos curas, son responsables de que muchos de ellos hayan ido al infierno? Porque jugaron con la salvación de ellos, porque les enseñaron muchas cosas y la gente se fue tras la idolatría, tras el paganismo, porque tú comprabas un mes de pecado. Así es. Literalmente. Tú comprabas un año, si tenías más plata, comprabas un año de pecado y decías, bueno, ¿cuánto es que vale? ¿Qué necesita usted? No, yo necesito una Toyota 4 puertas para moverme, porque no tengo carruaje. Listo. ¿Cuánto me vale eso? No, eso te vale 12 meses de tranquilidad, de paz, porque vas a ser liberado. Dentro de ese monopolio, por llamarlo así, claro, porque monopolizaban incluso algo tan sagrado como la salvación de las personas. Ellos se atrevieron a reemplazar a Cristo por dinero, y ellos morían en su pecado, y tras ellos llevaban consigo también a otros en su pecado y los arrastraban al infierno. ¿Cómo era salva la gente? Es que también había gente que amaba a Jesús, que se predicaba el evangelio, pero no se hacía abiertamente, se hacía porque Edgar decía algo que decía: nada se da de la noche a la mañana. Ya venía gente inconforme, gente que decía, aquí algo está pasando. Ahora, ¿cómo se salvaban? Pues yo creo que por la misericordia. La misericordia del Señor, la gracia. Pero muchos y miles se fueron al infierno por estas prácticas vergonzosas, y eran terribles estas prácticas, y se iban al infierno por causa de ellos, ¿no? Sí, el problema es que tenemos que ver a la iglesia católica, a la iglesia romana, a la iglesia papal, llevando al despeñadero, llevando al abismo a una iglesia supuestamente de Cristo. Pero en el momento la iglesia no era de Cristo, la iglesia era de ellos. Era de ellos. Porque ellos eran los que definían las pautas, los estándares, ellos eran los que ponían
el nivel, y la iglesia caminaba por las tradiciones y las ordenanzas papales, y la escritura había quedado olvidada. Eran unos fariseos. Eso es Lo que Jesús había criticado en su tiempo, lo replica la iglesia papal a partir del siglo 7, siglo 8, 9, 10, comienza a replicarlo y se hace más crítico en el medioevo, y termina por confrontarse con el Renacimiento. De ahí nace la Reforma, porque mucho pueblo fue llevado al abismo, fue echado al infierno, porque no se le enseñó la verdadera escritura. Y si tú no le enseñas la palabra y la escritura a la gente va a creer en otras cosas, y cuando la gente cree en otras cosas deja de creer en lo principal, y es que la salvación es por gracia y por fe. Y si no tienes a Cristo, no vas a ser salvo, porque la palabra lo dice muy claro, ¿verdad? Entonces, era un pueblo que sabía que podía comprar la salvación, porque le habían puesto precio. Entonces, si tú puedes comprar la salvación, ¿para qué vas a vivir en santidad? Exactamente, a eso me refería. Yo decía, bueno, ¿quién se va a preocupar por guardarse para Dios? Con relación a eso, antes de pasar a la pausa ya. No, todavía no. Bueno, se dice que Lutero, cuando se promulgó la bula para la Basílica de San Pedro, muchos obviamente comenzaron a comprar estas indulgencias, porque ¿qué era una indulgencia? Era un documento, Edgar, ¿sí? Era un documento donde aseguraba que tú comprabas esa indulgencia y te hacías salvo. Y muchos lo hacían, y después de comprar la indulgencia se iban a derrochar la vida, a tomar, a hacer. Y se dice que Lutero, camino después de ir a predicar, después de predicar su sermón, se encuentra a muchos ahí tirados, borrachos, y les pregunta ¿por qué están así? ¿Qué es lo que pasa? Miren su vida espiritual, van a perderse. Y dice el hombre borracho, vuelto nada, tranquilo, que ya yo estoy salvado, aquí está mi documento. Y vemos aquí claramente que compraban la salvación, porque era lo que le infundía a la iglesia. Estaba el hombre estaba apresado, hermano Edgar, con la mentira. Sí, era una perversidad del diablo. Así es. Fíjense, hay un ejemplo histórico, y es el ejemplo en Inglaterra de Enrique VIII. Enrique VIII necesitaba una bula papal para poder deshacerse de su primer matrimonio. De su primer matrimonio. Y como el cardenal que le encargó que le resolviera el problema, le dijo: ve y háblate con el Papa para que me dé la bula, el permiso, me voy a divorciar. Pero el cardenal no pudo convencer al Papa. Lo que hizo Enrique VIII dijo: este man lo quitamos y lo vamos a mandar a la cárcel. Pero no es la casualidad, sino que en los designios de Dios el cardenal se muere días antes en que se cumplan las medidas que iba a aplicar Enrique VIII contra él, y nombran otro cardenal, otro arzobispo, y ese arzobispo comienza a hablarle al oído a Enrique VIII y decirle: vamos a hablar con las universidades para ver qué consejo nos dan, vamos a hacer otras vueltas. Llegan a una conclusión, y es: ¿por qué mejor no nos separamos del Vaticano? Vamos a organizar nuestra propia iglesia y tú vas a ser la cabeza. Y Enrique apenas le dijeron así: uy, sí, la cabeza de la iglesia, tú vas a ser la cabeza, tú eres el que vas a mandar aquí en la iglesia de nosotros. Y nos separamos de Roma, dejamos de darle plata, dejamos de pagarle impuestos, y nosotros resolvemos nuestro problema. Listo, se independizaron. ¿Qué tal esa? O sea, ¿a causa de qué se independizaron los ingleses de la iglesia católica? A causa de una bula. Como no recibieron la bula a favor, no tuvieron el consentimiento del Papa con esa bula, Enrique VIII decidió separarse de la iglesia. Romper. Y de ahí comienza a gestarse y a nacer la famosa iglesia anglicana, la iglesia episcopal anglicana, una de orientación católica y otra de orientación protestante. Vamos a seguir hablando de uno de los temas centrales, como es las 95 tesis de el reformador Martín Lutero. Cuando hablamos de tesis, tenemos que hablar en términos académicos de la época. ¿Por qué Martín asume
y por qué Martín toma este camino, ya que las 95 tesis no son más que las proposiciones, los interrogantes, las preguntas que nacen en el corazón de Martín frente al problema de la indulgencia, frente al manejo que estaba haciendo la Iglesia Católica, del manejo del pecado, de la salvación, de la fe. O sea, todas esas cosas vienen empaquetadas en algo que se llama indulgencia, porque la indulgencia se convirtió en el problema de fondo. Parecía algo simple, pero la indulgencia era el principio y el fin de la crisis de la Iglesia Católica. Fue el punto de mayor descaro moral que pudo hacer la Iglesia Católica. Se descaró de tal manera que quedó reflejado, y eso fue lo que llevó a Martín Lutero a abrir el debate, porque Martín Lutero lo que hace es abrir un debate. ¿Cómo abre el debate? Hace 95 preguntas para que nos podamos entender. Martín Lutero lo que hace son 95 preguntas y le llama tesis. Estas 95 preguntas recogen toda una gama, toda una variedad de interrogantes que a él, como sacerdote, como conocedor de la palabra, como hombre que había vivido directamente la experiencia de ser parte del clero y de cómo se estaba manejando la vida espiritual del pueblo, lo llevó a confrontar. E invita a la iglesia a que la iglesia invita también al resto de la sociedad a que todos se pronuncien frente a este tema. Por eso Martín Lutero lo hace público. Él no lo hizo encerrado, él no lo hizo a través de un sermón, no. Él viene y clava las 95 tesis, las 95 preguntas, las 95 interrogantes. Esas 95 preguntas las hace públicas y las pone en la puerta de su iglesia, para que todos los feligreses, todos los ciudadanos pudieran leerla. Fue tanto el impacto de las preguntas que al mes ya eran conocidas en toda Europa. Por eso la pregunta que hacíamos ahorita es, ¿cómo resaltamos? ¿Podemos resaltar dentro de las 95 algún grupo de preguntas? ¿Cuáles nos han llamado más la atención? ¿Cuáles creen ustedes que recogen más el conflicto? ¿Se vuelven y se repiten? Porque la metodología es que dentro de estas 95 tesis, si usted las lee, va a encontrar que hay unas que pareciera que se repitieran, y se repiten es con el propósito de despertar el interés y de, como dice uno, de resaltar el problema. Por eso pareciera que se volvieran repetitivas, pero no. Es que vuelven a retomar el hilo de la pregunta para que la gente no se desubique. Así que comencemos con Marlon y después seguimos con Éfer. Es de Martín Lutero, este fraile que ya venía procesando todo todas estas pues preguntas, todos estos incógnitas que tenía. Querías hacerla conocer primeramente al clero, porque las tesis las hizo en latín. El pueblo raso no podía leer las tesis porque estaban hechas en latín, pero lo hizo, como tú has dicho, Edgar, con la intención de abrir un debate teológico y académico. Las tesis fueron leídas obviamente por todos estos pertenecientes al clero. Puso sus 95 proposiciones ahí. El 31 de octubre de 1517 se celebraba en Europa en ese tiempo el Día de Todos los Santos. Todavía en algunos países se sigue celebrando esto, Edgar, el 31 de octubre. Y veamos algunas de estas proposiciones, pues quiero señalar dos. La número 8, en esta proposición número 8 dice Lutero: los cánones penitenciales solo se imponen a los vivos y nada debe imponerse sobre la base de los mismos a los moribundos. Pues la iglesia tenía el poder aún de, imagínese usted,
una persona que hubiera muerto hace 20 años, la iglesia no podía, la iglesia se hacía cargo de tener el poder de colocar bulas, mandamientos y leyes a los muertos, pastor. Era algo tremendo. Por eso Martín Lutero dice que esto es inconcebible. La iglesia no puede tener ese poder. Tal vez sí por los vivos, los que están aquí, pero por los muertos. Pero como la iglesia tenía pues su modelo doctrinal de que estaba en el purgatorio. ¿Purgatorio por qué? Purgándose. Usted iba de acuerdo a la enseñanza constitucional, usted no iba al cielo ni al infierno, no iba al Hades, iba a un lugar del purgatorio. Ahí sus pecados eran purgados. Después de un tiempo, si la iglesia pues lo decidía, lo determinaba, usted salía de ahí para el cielo o para el infierno. Es una gran mentira. Pero bueno, y la número 21, la proposición número 21 dice Lutero: se equivocan pues aquellos predicadores de indulgencias papales que afirman que el hombre queda desligado y salvado de toda pena. Aquí tenemos otra pregunta que hace Lutero y les dice, les llama la atención con relación a la indulgencia. Es inadmisible que un documento clérigo, que un documento hecho por un hombre tenga más peso y tenga más valor que el sacrificio de Cristo, porque solo Cristo salva, solo Cristo a través de la fe es quien nos da la entrada al reino de los cielos. Pero la iglesia, Pastor Efer, había desplazado o reemplazado el sacrificio de Cristo por un documento falso, un documento humano. Era algo tremendo. De verdad que la concepción de salvación era netamente antropológica, ya no era cristológica, sino antropológica. Y si eso lo traemos a colación en estos tiempos, hay mucha gente que la han engañado con otros factores, vendiendo la salvación, haciendo o diciendo que hay cosas que hacer para ser salvo, y nada, el hombre no puede hacer nada para que otro sea salvo, solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee estas proposiciones de Lutero, uno se da cuenta que hay un hombre lleno de muchos interrogantes, pero también de mucha insatisfacción. Así es. Repito lo que dije anteriormente: la luz de la palabra hace que despierte Lutero. Va a Roma y despierta aún más. Por lo menos, mira esta tesis que él dice, en la tesis número 28 dice: lo cierto es que al sonar de la moneda en la cesta puede aumentar la petulancia y la avaricia. En cambio, el auxilio de la iglesia está en el poder de Dios. ¿Qué pensaban? O sea, ¿qué se decía? Que cada vez que la gente daba, que cada vez se liberaban, salían del purgatorio, pero él se dio cuenta que el dinero lo que hacía era que aumentaba el orgullo de la iglesia, la petulancia, la prepotencia de los papas, de los curas, y él entiende y dice: no, el auxilio de la iglesia, la ayuda de la iglesia no está en los hombres, está en Dios. Y tesis como esta revolucionó de tal manera que Edgar ahorita decía que nunca antes había vuelto tan viral, por usar un término actual, sí, señor, un escrito como las 95 tesis de Lutero, a tal punto de que para el tiempo en que en Roma se dan cuenta, envían, tú lo dijiste ahorita, y aquí dice que enviaron a dos delegados, como fueron Cayetano y John Eck, para que fueran y debatieran contra él y hicieran quedar mal a Lutero, cosa que no fue posible porque Lutero defendió a muerte, a capa y espada, sus tesis, de tal manera de que lo estaban incitando pues a que renunciara y que desmintiera todo lo que había dicho, cosa que nunca aceptó Lutero. Y lo enviaron a un hombre, a Cayetano, pues le escribió a Federico que enviara a Lutero a Roma a que lo desterrara. Pero al final Federico rechazó las dos posibilidades hasta que Lutero
le fuere concedido un juicio justo y fuese declarado culpable. Algunos historiadores han dicho que, humanamente hablando, Federico salvó la reforma. ¿Por qué, hermano Edgar, hacemos nosotros esa pregunta? ¿Por qué Federico de Sajonia, algunos historiadores dicen que fue el que salvó la reforma? Porque la reforma no solamente era un fenómeno de tipo espiritual, sino que la reforma también estaba dentro de un contexto social, dentro de un contexto político, económico y cultural. Entonces, el ambiente que en el momento se estaba viviendo, lo que estaba experimentando Europa y todo el mover del Renacimiento estaba llevando a un cambio, a una transformación. Mientras la Edad Media era corporativa, el Renacimiento afirmaba la individualidad, proyectaba al hombre. Los estados procuraban fusionarse, las ideas de una nueva sociedad en germen comenzaba a tomar fuerza. Por eso Federico es visto como el salvador desde la orilla de la política, porque para poder retar la autoridad del Papa, el poder de la Iglesia, para poder retar la institucionalidad, sabemos que Dios mueve fichas. Entonces, Martín era la cabeza del campo espiritual, pero Dios utiliza a Federico en el campo político para que sea el respaldo y para que sea el escudero de Martín Lutero, porque si Martín Lutero no hubiera tenido un escudero como Federico, Martín Lutero lo queman en la hoguera, lo hubieran quemado corriendito. Entonces, Federico va a aparecer como el hombre que le va a dar todo el juego, le ayuda a esconderse, lo protege, lo alimenta, lo cuida, y tampoco es que él lo hiciera gratuitamente, o sea, era un juego de ajedrez, donde cada quien movía sus fichas y cada quien procuraba ver cómo iba ganando una partida, otra, hasta ganar el juego. Así es. Porque al final era un problema de competencia, y eso conllevó a que los estados se movieran en enfrentamiento. Alemania, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, el Vaticano, los países, o sea, todos los países entraron en una competencia, y muchos ejércitos entraron hasta en combate, pero triunfó lo que tenía que triunfar, y era la verdad. Así es. Bueno, seguimos. Vamos a seguir hablando de las 95 tesis. Mire, por aquí hay una tesis que es la 32 que llama la atención, este postulado. Dice: serán condenados eternamente con sus maestros los que creen estar seguros de que su salud. Serán condenados eternamente con sus maestros los que creen estar seguros de su salud sobre la base de las cartas de indulgencia. Es decir, la tenía clara Martín Lutero, la tenía clara de que todo el que caminara con las indulgencias y se tratara de amparar con las indulgencias, al infierno iba a dar. Ya. Y no solamente el que la compraba, sino también el que la vendía. Obviamente, claro. No sé, esa es una de las tesis que llama la atención. Que llama la atención. Todas las tesis tienen algo, todas las tesis reflejan la inquietud y abren el debate. Y reflejan la degradación de Roma, sí. Pastor, hermano Edgar. Las tesis de Lutero reflejan todo, por decirlo así, el sistema corrupto que tenía la iglesia, porque cada tesis de Lutero apunta a todos esos puntos que tenía la iglesia como doctrina, porque el problema era eso, que la iglesia estas ideas las hacía llamar doctrinas. Eso se le conoce como dogmatismo. Ese dogmatismo lo llegó a tener como una doctrina y era necesaria para que el hombre pudiera ser salvo o pudiera estar en la debida relación con Dios.
pero era totalmente subjetivo. No había nada de la palabra de Dios en la doctrina de la Iglesia Católica. Mire estas tres tesis que plantea, que plantea Lutero, la 62, la 63 y 64, dice: verdadero tesoro de la Iglesia de Cristo es el sacrosanto Evangelio, gloria y gracia de Dios. Pero dicho tesoro es con razón odiosísimo, porque hace de los primeros los últimos. Pero el tesoro de las indulgencias es con razón gratísimo, porque de los últimos hace los primeros. O sea, Martín compara el valor del Evangelio, o sea, el valor de la palabra, el valor de la Biblia, el valor de la enseñanza, de lo cual debe ser el verdadero tesoro por el cual la iglesia tiene que preocuparse, por el cual la iglesia tiene que luchar. Y por otro lado habla de las indulgencias, para señalar que en su momento, en vez de poner en primer orden el Evangelio como el tesoro a proteger, la iglesia marcha por el tesoro de las indulgencias. Así porque es. Le era gratísimo, o sea, le era beneficioso a sus finanzas, a sus cuentas, a sus intereses. Por eso la primera respuesta que tiene la iglesia para Martín es llamarlo hereje. Esa es la respuesta, hereje. Y no solamente lo llama hereje, sino que así como Martín sacó las 95 tesis, así la Iglesia Católica también sacó la respuesta, ¿verdad? Así es. Entonces, y va a haber un tiempo de unos dos años, unos 3 años, en donde van a haber muchos debates, muchos juicios, muchas confrontaciones públicas, donde Martín Lutero va a tener que estar defendiendo sus ideas. Y el propósito final, ¿cuál era? Llevarlo a la hoguera. A Martín Lutero lo combinan a través de una bula papal a que sus obras y todos sus escritos sean quemados, ¿verdad? Y no fue preso porque, vuelvo y repetimos, Federico y sus aliados lo mantuvieron siempre bajo la protección de esta casa, de este noble. Pero todos los caminos conducían hacia la hoguera. Porque era la forma típica como la Iglesia Católica destruía a sus enemigos y cómo la Iglesia Católica usaba el poder del Estado para controlar a quienes se oponían a sus mandatos y a sus principios y a sus tradiciones. Por eso la lucha de la Reforma es algo espectacular, algo que uno lo mira y sabemos que no ha sido fácil. No fue fácil. Vamos a pedirle a nuestro hermano Efer que saque las conclusiones. Ok, reiterándole a los amados hermanos que los que estamos aquí no es que nos las sepamos todas, ¿verdad? Pero sí queremos que a la luz de la palabra y de la historia, porque es que Marlon dijo algo ahorita muy interesante, decía, hay gente que no conoce, pero repite, pero no es bueno a veces estar repitiendo lo que no se conoce. Ahora, dentro de la vida de Martín Lutero, hay un hombre lleno de mucha insatisfacción. Solamente la palabra pudo lograr lo que ni sus padres, ni los curas, ni la ansiedad que tenía pudo lograr. Y eso solo lo llevó a la luz de la palabra. ¿Cuál es la conclusión? Si Lutero no lee, no hubiese despertado. Si Lutero no hubiese leído como leyó la palabra, con esa hambre que tenía, no hubiese despertado. Las preguntas, las 95 tesis, él sacó todo lo que tenía acá adentro y expuso si era cierto. ¿Por qué corrió tanto las tesis de Lutero? Porque ya había un descontento, porque ya el mundo estaba esperando a alguien que se despertara, que fuera capaz de decirle lo que no se atrevía a otra gente a decirle y delante de un cura, de un sacerdote. ¿Qué experiencia nos deja? ¿Qué enseñanza nos deja? Yo puedo concluir que
necesitamos despertar aún para este tiempo, porque hay un sistema que se está una plataforma que se está levantando en este tiempo con todo esto de la aceptación el matrimonio igualitario, de la igualdad de género. Esta es la misma plataforma que se está levantando, pero alguien tiene que despertarse, y ese alguien es la iglesia, y decirle, porque la iglesia tradicional sigue haciendo lo mismo, Edgar, con sí, los gobiernos, con los estados, con la misma igual, gente, todo está igual. todo igual. Ahorita vimos que el Papa salió pues favoreciendo y aceptando lo que Dios nunca va a aceptar, ¿verdad? Entonces alguien tiene que despertar, y quien despierta es la iglesia del Señor, pero a la luz de la palabra.